¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca y esta es la mesa de martes de Debate 22. Gracias, como siempre, por su preferencia. El canto al amor ya es patrimonio de la humanidad. Así, la UNESCO distinguió el pasado 5 de diciembre con este reconocimiento a la composición, interpretación y transmisión del bolero, género, por supuesto, de origen cubano que comparte profundas raíces culturales con México, con nuestro país. Para hablar de este tema, de lo que implica en los lazos incluso culturales entre ambos países, saludo en esta mesa al embajador de Cuba en nuestro país, a Marcos Rodríguez. ¿Cómo está, embajador? Qué gusto. Muchas gracias, Gaby. Muy bien, encantado de acompañarte hoy en este programa tuyo y poder compartir un tema tan interesante y que atañe tanto a Cuba y México como el bolero. Tanto es así que hubo una candidatura conjunta, lo vamos a platicar. Y es que el Ministerio de Cultura de Cuba y la Secretaría de Cultura del gobierno mexicano presentaron en marzo del año pasado, del 2023, el expediente, vean el nombre, Bolero, Identidad, Emoción y Poesías Hechas Canción, así se llamaba, para que el género romántico se incluyera como patrimonio de la humanidad. ¿Y qué creen? La apuesta tuvo éxito. Platiquemos de esto, embajador. Bueno, yo creo que, yo pienso que para hablar del bolero, tú mismo lo señalabas que surgió en Cuba. Yo creo que es muy interesante. Es verdad, el bolero surgió en el año 1883 en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba es la segunda ciudad de Cuba que está al este del país. Y surgió, hay que pensar que cuando hablamos de bolero tenemos que hablar de tres cosas. Tenemos que hablar de tiempo lento, muy importante desde el punto de vista de los músicos. Tenemos que hablar de una música romántica y inevitablemente un amplio texto amoroso. Sí, claro. Por tanto, por ahí empezó. Ahora, cuando empezó, siglo XIX, como te decía, había una pila de corrientes que influyeron en el bolero. Influyeron primero que todo las habaneras, que son conocidísimas del siglo XIX en Cuba y en el mundo entero, pero también los hispanos, etc. Y después tenía una fusión de la hispanidad, pero también los afroamericanos, los afrocubanos, todas las raíces históricas, porque en definitiva la cultura cubana se compone de esos dos elementos, españoles y africanos. Por tanto, en el bolero fue eso así. En aquel momento fue Pepe Sánchez, que fue uno de los inspiradores fundamentales del bolero, y cómo no recordar que en aquella época el bolero Tristeza, que fue un éxito internacional y que realmente fue el surgimiento del bolero en el 1883. Sí, de José Sánchez, la canción que se compuso durante la Guerra de Independencia de Cuba. Claro. Pero fíjate, es interesante porque el bolero empieza, la Guerra de Independencia de Cuba fue hasta 1895. Por tanto, ya en ese final del siglo XIX el bolero está empezando. Pero hay un momento muy importante que es cuando el bolero llega a La Habana, porque las capitales siempre es el desarrollo de la música, que lo trae nada más y nada menos que Sindo Garay. ¿Cómo no hablar del bolero y no hablar de Sindo Garay, que logró traerlo a Cuba? Pero además pasaron cosas muy interesantes. También ya en esa primera década del siglo XX, el bolero se tocaba nada más con guitarra, como mucha gente lo toca ahora también, todavía, pero ya se introduce el piano también en el bolero. Son cambios importantes. Después en la segunda mitad también surge un bolero que nosotros no podemos olvidar nunca, que es Aquellos Ojos Verdes, ¿no? Un bolero realmente que fue un cambio completo de Meléndez, que fue un cambio completo para el bolero en Cuba y en todo el mundo. Yo creo que eso fue muy importante. Ya ese cambio del bolero en la segunda década del 20, ya hay una influencia norteamericana también, ¿no? El blues, todo ese tipo se lleva también. O sea que mira cuántas cosas tienen que ver con el bolero. Después tenemos mil cosas más, tenemos los sextetos, los tríos, cómo se incorporan los tríos, quien hablar después de los panchos, qué sé yo, cuánto llevaron al bolero, fue muy importante. Y yo creo que hay un momento de definición del bolero en Cuba, que es con Miguel Matamoros y se canta Lágrimas Negras. Lágrimas Negras, que hoy se canta en no sé en cuántos idiomas y en el mundo entero. O sea que hay toda una historia que tiene que ver con esto. Y esa historia, embajador, si me lo permite decirlo así, para Cuba y México, pues representa una herencia cultural compartida que se ha transmitido en las familias, en las comunidades de generación en generación, gracias a la tradición,
a la práctica, a los esfuerzos de los propios representantes, las voces, los compositores, razón por la que hoy en día es una práctica cultural más viva que nunca en ambos países, porque hay que hablar de eso, de esto que nos hace presentar de manera conjunta esta candidatura por estos lazos culturales que nos unen y cómo migra ese bolero y su historia a nuestro país. Es así, porque yo siempre lo he dicho, el bolero, bueno, sí, nació en Cuba, pero es que el bolero tuvo su desarrollo máximo y yo diría su esplendor aquí en México también. Ahora, ¿por dónde entró? ¿Cómo no pensar en Veracruz? ¿Cómo no pensar en Mérida? ¿Te das cuenta? ¿Cómo no pensar en todos aquellos cantantes que vimos en su momento? Benny Moré, el conjunto Buenavista Social Club, que ustedes saben, Omar Aportuondo, Elena Buque, Celia Cruz, Pablito Milanés. Sí, claro. Todos esos cantantes cubanos, ¿a dónde vinieron a cantar? Vinieron a cantar a México, ¿te das cuenta? Y después hay una pléyade de boleristas mexicanos que los tenemos, primero que todo Agustín Lara. Cómo Agustín Lara llevó el bolero a su máximo esplendor aquí en México. O María Grieber. Y después, ¿cuántos tenemos? Los Panchos, el trío de los Reyes. Son cantantes y músicos mexicanos muy importantes. Hasta que llegamos al punto de Manzanero y el rey Luis Miguel. O sea, toda esa flecha vino por ese momento. Los cubanos no podían avanzar en el bolero si no venían a México en aquel momento. Y así fue. Hablar de historia es hablar de tradiciones, hablar de esa cultura que se gestó en aquel momento. Si tuviéramos que decir, después de este nombramiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del bolero, ¿dónde está hoy parado este género musical en Cuba y en nuestro país? Yo creo que está tan vivo como siempre, Gaby. Porque, o sea, qué sé yo, ¿cuántas veces no vimos aquí en México a Luis Miguel? Sí, sí. O a Manzanero, ¿te das cuenta? Todavía lo vimos, pero en Cuba yo recuerdo todo el que pasó por ese momento, cómo no hablar el cabaret Pico Blanco. ¿Te das cuenta? Que fue para nosotros un momento César Portillo de la Luz. ¿Te das cuenta? José Antonio Méndez. Todos los jóvenes pasamos por ahí a sentarnos en el Pico Blanco que está en la localidad de Vedado a oír hablar del bolero. Y aquí igual, qué sé yo, tenemos la obra de Luis Miguel, está Manzanero donde quiera. Ese bolero hoy sigue vivo. Pero además me gustaría decir que no es solamente en Cuba y México. Tú vas a Colombia, tú vas a los países de Centroamérica, tú vas a los países latinoamericanos y el bolero está presente siempre. Podríamos decir que todo aquel en Latinoamérica y el mundo que se ha enamorado alguna vez le ha hecho latir el corazón con el bolero. Es verdad, yo creo que sí. Yo creo que siempre, lo ha estado siempre al lado del amor. Pero además porque cuando tú ves... Del amor y el desamor, diríamos, sí, también, ¿verdad? porque también el rechazo, la salida, la ruptura, todo eso, pero bueno, el amor en definitiva. Por eso yo creo que es un tema que para los latinoamericanos es muy importante para nosotros y yo pienso que va a ser de extrema importancia mantener esa tradición. Y yo creo que México y Cuba lo están haciendo. Y creo que por eso decía la Secretaría de Cultura de nuestro país, la Secretaría propiamente también, que el tener este reconocimiento era también seguir fomentando esfuerzos desde distintos ámbitos para no dejar que un género tan importante, ¿no? Se pierda o se disuelva, cuando ya lo decíamos, pues es fundamental para el corazón de los enamorados. Yo creo que sí, fíjate, yo te iba a traer una nota que traje, que hablando de Cuba y México, ¿no? Y qué significa el bolero y la música. Fíjate, en un año 1766, siglo XVIII, correcto, en Veracruz estaba el Tribunal del Santo Oficio. Y ese tribunal mandó a perseguir a gente que estaba bailando y cantando en el puerto de Veracruz por unas coplas que habían venido de La Habana. Entonces, imagínate tú, estamos hablando del siglo XVIII. Sí, 1766. 1766. Y el Tribunal del Santo Oficio dice, no, unas coplas que habían venido de La Habana. O sea, que te da una idea de por dónde vamos. Qué buena anécdota. Ahora, como mencionabas, y por eso lo que yo traía a colación hace unos momentos, pues las primeras mujeres boleristas que nacieron en Cuba y que migraron y se volvieron famosas también en México y en otras partes,
que con ese sentimiento, ¿no? Desde muy pequeñas empezaron a contagiar también al género, pero no nada más con la visión del dolor de los hombres, sino del dolor también de las mujeres, ¿no? Claro. Yo creo que sí, hay que pensar cómo no hablar de Elena Burke, que además Elena Burke, conocida en toda Cuba por la señora Sentimiento. O sea, cómo Elena Burke, cuántas veces vino a México, cuántas veces vino Olga Guilló, cuántas veces vino Omar Portuondo, lo trajo Omar Portuondo junto con Ibrahim Ferrer en el Buenavista Social Club y trae bolero nuevamente. Pero además yo creo que lo más interesante es una cosa que tú decías. Nosotros vimos tocar el bolero y cantar el bolero, José, en Estados Unidos, en Europa, ¿tú me entiendes? Lágrimas Negras son cosas que se oyen donde quiera y cuántas agrupaciones extranjeras no han traído el bolero también. Yo creo que hay una simbiosis muy importante y yo creo que para hablar de bolero es lo que pasó en la UNESCO. Es Cuba y México. Cuba, por supuesto. Ahora, yo quisiera decir que la radio también jugó Sí, muy importante. un papel fundamental en la expansión de este género, porque fue una manera de explotar este género musical y que llegara a cada rincón de cada hogar, de cada automóvil. Yo creo que sí, no me equivoco. A ver, Así ¿la es. radio qué papel jugó? Así en Cuba fue igual. Primero de todo hay que decir otra cosa, fíjate, que tiene que ver con Cuba y México, de lo que tú preguntabas. En Cuba ha habido programas de mariachis, programas de la música mexicana desde hace mucho tiempo. Ajá. Los campesinos en Cuba oían la hora del mariachi, oían la hora de la ranchera, pero todavía la oyen, Wow. no tanto en La Habana, es verdad, pero los campesinos así lo hacen también. Ajá. Y por tanto yo creo que eso está pasando. Yo aquí, cuando tú hablabas de la radio, bueno, tú, la hora de Luis Miguel, que es tan conocida, pero en Cuba también hay un programa en Cuba que lleva más de 20 años, que se llama Nocturno, en una de las principales emisoras de radio de Cuba, y que trata fundamentalmente el bolero. Pues qué maravilla. Vamos a hacer, si me lo permites, embajador, una pausa para seguir platicando Adelante. de este tema. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos aquí a esta mesa de Debate 22. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Bueno, dicen que no hay enamorados sin bolero. Estamos platicando con el embajador de Cuba en nuestro país, Marcos Rodríguez, y lo he invitado porque, como decíamos en la primera mitad de este programa, este canto al amor ya es patrimonio inmaterial de la humanidad después de que México y Cuba de manera conjunta presentaran el año pasado, en marzo, una candidatura para que así fuera. Y bueno, el 5 de diciembre nos dijeron que sí. ¿Y cómo no decirle que sí, embajador, a este exitosísimo género musical que ha hecho simbrar
más de millones de corazones. Y nos quedábamos detenidos un poco en la importancia que tuvo la radio para explotar este género musical. Yo creo que sí, yo te decía que en Cuba igual. En Cuba efectivamente yo te hablaba de un programa nocturno, pero hay un grupo grande de programas que se dedican al bolero, a la música romántica, ¿te das cuenta? Y ya hay todavía, y tú dirías, bueno, estamos, qué sé yo, en el siglo XXI, pero todavía tenemos espacios de televisión que se dedican al bolero, espacios que se dedican a la música romántica, porque bueno, lo que tú dices es el alma de todos nosotros, Sí, sí. el alma de los cubanos, el alma de los mexicanos. Y yo creo que además tú decías el bolero, cuántas cosas no ha tratado. Es verdad que ha tratado el amor, el desamor, ha tratado el rompimiento. Cuando tú vienes a ver... La infidelidad. No, la infidelidad casi todo. Pero bueno, yo creo que es muy importante. Yo creo que la radio ha jugado un papel. La radio en general, en los países Por en supuesto. desarrollo, hay que pensar en ella. La televisión llegó a Cuba, no sé, en el año 51 y eran muy escasos los televisores. O sea que vivimos décadas pendientes de la radio. ¿Cómo no hablar que no tiene que ver con el bolero, pero cómo se siguen en Cuba las radionovelas? Sí, sí, sí. Las radionovelas mexicanas, Sí, sí. que todavía se oyen en Cuba. O sea que la radio fue muy fundamental. Ahora, hablamos de la televisión como también un medio importante. ¿Cómo no recordar aquellos tríos musicales, ¿no? En la televisión también, que ya con la parte de la mirada nos contagiaba, ¿no? Esa pasión con las guitarras, con la exposición en general del bolero. ¿Qué papel tiene la televisión, sumado a la televisión y en general a los medios de comunicación en el desarrollo del bolero? Yo creo que, bueno, primero hay que decir que la televisión ha avanzado muchísimo, muchísimo en el mundo entero. Y hay una cantidad de medios técnicos en la televisión que no había ni pensar en ellos hace 30, 40 años. Pero yo te diría que el fenómeno de la televisión es muy importante, porque tú decías correctamente, los tríos, ver a los Panchos cantando con sus guitarras, etcétera, o ver al trío Los Reyes, o ver a los tríos cubanos. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en la televisión, uno de los cultivadores más grandes del género en Cuba fue Barbarito Díez, que era un hombre negro, muy negro, sin pelo y que no se movía para cantar. Y esa es una imagen que nada más lo puede dar la televisión, ¿no? Y cómo con una voz preciosa cantaba los boleros. O sea que la televisión yo creo que ha jugado un papel muy importante. Yo no diría solamente en el bolero, la televisión ha jugado un papel en la difusión de la cultura. Por supuesto. Hay programas en Cuba en este momento muy importantes. Hay un programa que se llama De la Gran Escena, que se dedica más de 1 hora a todos los géneros del mundo, musicales, etcétera, las danzas. O sea que yo creo que la televisión junto a radio ha jugado un papel. Pero no es cierto lo que tú dices. No podemos desmerecer la radio, que fue la que llevó por primera vez Por supuesto. el bolero a la gente. Totalmente de acuerdo, embajador. Ahora, la candidatura del bolero, que fue apoyada en México y en Cuba por distintos organismos y dependencias, pues tiene objetivos muy específicos, ¿no? Y me decías, Gaby, tenemos que regresar a donde empezamos con este programa, que es la candidatura y ahora el logro de que el bolero sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que pocas veces se ha presentado en la UNESCO bilateralmente 2 países una misma cosa. O sea que esto fue una cosa, una revelación realmente, que México y Cuba presentaran juntos el bolero. No, esa frase que tú dijiste de cómo lo presentamos, pasión, etcétera, era parte de ese tema. Vamos a repetirla. Sí. El expediente con el que se presenta entre el Ministerio de Cultura de Cuba y la Secretaría de Cultura de nuestro gobierno, bajo el nombre de Bolero, Identidad, Emoción y Poesía hechas canción para este género romántico, pues dice mucho. Lo dice mucho y por eso así llegó a la UNESCO. Pero a mí también me gustó y yo trabajé muy fuerte en este tema porque realmente, Gaby, se presentó marzo del 22, un año antes. Un año antes. No, es que duró casi 2 años Casi para que 2 lo años, aprobaran. sí. ¿Te das cuenta? Entonces, ese momento fue muy importante. Pero yo quería destacar también que es verdad, fue el Ministerio de Cultura, fue la secretaria Alejandra trabajó muchísimo, otra compañera de apellido llamada Cecilia, que trabajó muy, muy importante en el tema en la parte de México, pero no fueron solos.
hubo una gran cantidad de autores, de directores, de productores que se sumaron con cartas, con explicaciones, para poder apoyar por qué Cuba y México estaban planteando esto hasta que logramos el éxito de poder inscribirlo. Y yo creo también que nos quita, nos depara de la, llamemos de la discusión de, bueno, si el bolero es mexicano, es cubano. No, lo presentamos los dos como debe ser. Y lo que decíamos, es una historia cultural de tradición conjunta, raíces que nos unen, en este caso con Cuba, como las tenemos con otros países, que es importante apoyar. Ahora, yo creo que para que la UNESCO decida en estos 2 años, en 1 año o para otros asuntos, que sí es patrimonio inmaterial de la humanidad, tiene que tener una resolución que diga, efectivamente, esto tiene este peso a nivel cultural y sociedad. ¿Cuál es esa resolución, profundamente hablando? Es una resolución larga que avala esto que tú dices, que dice que la UNESCO ha podido comprobar que el bolero tiene una preeminencia, que el bolero tiene un arraigo en estos 2 países, que ese arraigo se ha ido hasta otros lugares y otros confines del planeta y explica toda una serie de los argumentos que dio Cuba y México. Por eso es tan importante, porque no te creas, fíjate, la UNESCO es más fácil declarar un monumento nacional, claro, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Qué sé yo, ahí está, es tangible. Lo miden, qué sé yo, pero tú cada vez que tú hablas de un patrimonio por eso inmaterial, es inmaterial, como claro, la cocina mexicana, ¿no? Como la cocina mexicana que lo tiene, te das cuenta. Pero además también hay que tener en cuenta, yo no recuerdo aquí en México si se hizo, pero mucho antes, yo creo que desde el año 21, Cuba lo había declarado el bolero patrimonio inmaterial. O sea que desde esa época venimos luchando con esto. Yo creo que el bolero llegó para quedarse, el bolero no se perderá, tendremos muchas canciones, tendremos muchos ritmos, muchas melodías nuevas que son de los jóvenes, pero el bolero seguirá presente. Los jóvenes les gusta, bueno, habría que estudiarlo si les gusta o no les gusta, pero todo el que tenga hoy más de 30, 35 años no se puede olvidar del bolero. Yo creo que el bolero está presente en todo momento. Y yo creo que en Cuba es así como se manifiesta. Embajador, ¿usted escucha frecuentemente bolero aquí en nuestro país? Sí, bastante. En dos sentidos. Primero, escucho la radio en el automóvil, te das cuenta. Por eso te hablo de Luis Miguel, de Manzanero. Hay unas emisoras que están dedicadas a música muy bonita en la radio mexicana. ¿Te das cuenta? Muy bonitas. Y por otro lado, siempre tengo en la casa, ya nosotros, sabes que el mundo entero ya casi no ve los CD, pero todavía se oye muy bien. Todo el mundo tiene el Bluetooth, qué sé yo, pero los boleros están presentes. Y así lo escuchamos y uno lo pone. Incluso fíjate, te digo más, yo a veces estoy en la casa trabajando con papeles, etcétera, y tengo puesto por YouTube, tengo puesto a los grandes boleristas. Wow. Tengo puesto a Manzanero, tengo puesto a Luis Miguel, tengo puesto a Gilberto Santa Rosa, ¿te das cuenta? Y ahí lo escuchamos. No se pierde el bolero. Hay de repente una polémica entre si el bolero se baila o no se baila. ¿Cómo se ha discutido ese tema? Y hay quien dice que se baila o se mueve uno con lo que siente y le vibra en el corazón. ¿Se baila o no se baila el bolero, embajador? Pero venga acá, Gaby, ¿cómo vamos a enamorar sin bailar? Entonces, imagínate tú el bolero. Yo no sé, no sabía que había una polémica, pero es que el bolero se baila, como mismo lo dije al principio. Es una música lenta, es una música de enamorados, es una música para tú sentir, ¿te das cuenta? No es, hay otros bailes diferentes, pero el bolero sí se baila, sí se canta, la gente lo repite, la gente canta el bolero ellos mismos, las personas en la casa. Así que yo creo que esa es la cultura de ese bolero. Al tener tanta proximidad, Cuba y México, ¿no será la primera vez que hagamos mancuerna para seguir preservando nuestras culturas y nuestras tradiciones, embajador? Yo creo que sí, yo creo que estamos trabajando mucho en esto. Yo creo que tenemos que trabajar más en la danza, que también es una cosa que nos atrae, que nos une mucho. Pero mira, por ejemplo, te pondría que hay una nueva versión. En Cuba se está trabajando mucho lo que es el teatro infantil, lo que es la participación de los niños en el arte. Y tenemos un grupo musical, una agrupación que se llama La Colmenita, con niños desde 4 hasta 12 años,
que rememore el trabajo que se está haciendo aquí con los semilleros creativos, que tanto está trabajando la Secretaría de Cultura. Y cuando usted ve a esos niños cantar, esos niños recitar, esos niños actuar, es otro momento de ese trabajo artístico entre los dos países. Pero ¿por qué no hablar de la pintura? ¿Por qué no hablar de la escultura? La gran cantidad de artistas jóvenes que hay en Cuba que han venido a México a exponer sus obras, ¿te das cuenta? Y que es muy importante para los dos países. Embajador, pues no me queda más que agradecerle el tiempo y la disposición de esta charla, de verdad tan buena para toda nuestra audiencia, de poder compartir con la gente pues ese sentimiento, lo que representa culturalmente esas raíces compartidas para Cuba y para México. Hoy, pues un género musical que ya es patrimonio inmaterial de la humanidad. Muchas gracias. Y tenemos que seguir juntos y haremos otras nuevas ofertas en este sentido. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby. Es el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez, a quien le agradecemos, por supuesto, profundamente que nos haya acompañado esta mesa de martes de Debate 22. Yo soy Gaby Tlaseca, a escuchar Bolero. Los espero la próxima semana. Buenas noches.